necesitamos un Salvador. Vamos a ver qué nos trae esto. Sabemos que Juan el Bautista fue enviado a anunciar la venida del Mesías. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchan bien? Hello, ¿me escuchan todos? Sí, yo te escucho, Vicky. Okay. Yo también. Okay. Yeah. Entonces Dios envía un mensajero por delante para preparar el camino del Señor. Poco después que Jesús inicia su ministerio terrenal, Juan el Bautista es apresado por el gobernador Herodes. Veamos el libro de Mateo, ya no se plural. El libro de Mateo 11, capítulo 11, verso 2 y 3. ¿Qué es lo que nos dice? Irene, si lo tienes. ¿Cuál es? Mateo 11, 2 y 3. ¿Yo? Irene. Ok, dice, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Ok, amén. Vemos entonces que Juan ha mandado a dos de sus discípulos a hacer una pregunta directa ¿a quién? A Jesús. A Jesús. ¿Y qué es lo que le pregunta? ¿Qué nos da a entender cuando le está haciendo esta pregunta? ¿Eres tú aquel que esperábamos? ¿O debemos esperar a otro? ¿Qué es lo que está demostrando aquí? ¿Está demostrando duda? ¿Y qué otra cosa puede demostrar con esto? Pensaba que Jesús no era realmente hijo de Dios. Podría haber sido una equivocación de parte de él y ahora le ha entrado duda, porque si pensamos en la carrera que tuvo, digamos, en su ministerio Juan, vemos primero que cuando le preguntan los fariseos y los judíos, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Por quién bautizas? Porque bautizaba. Pero él se identifica con la profecía de Isaías 40, en donde dice, yo soy la voz que clama en el desierto, endereza sus sendas. Amén. Entonces, él está hablando sobre una verdad y convicción. Se está declarando como esa persona que va a proclamar la venida del Mesías. Entonces él proclamaba, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. También bautizaba, tenía la convicción que Dios iba a mandar al Mesías pronto. Cuando ve a Jesús acercarse a él un día que está bautizando y lo reconoce como el Cordero de Dios. Y cuando lo bautiza, ve los cielos que se abren y ve el Espíritu de Dios bajar en forma de paloma. Entonces, con todo esto, él ha sido testigo de las profecías y de cosas que se estaban realizando. Y después de todo esto, duda. Creo que es Veamos cuál es la respuesta de Jesús. Mili, por favor, tienes el verso 4 y 5 del mismo 11 de Mateo. Ok. Ceci, ¿puedes poner mute mientras, por favor? Ajá. El 4 respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. ¿Qué le está diciendo entonces Jesús a estos dos discípulos que han ido en representación de Juan? Juan los ha mandado para que pregunten y les contesta,
¿sabes qué? Háganle saber a Juan, díganle lo que ustedes están oyendo y viendo. Dos cosas, el oír y el ver. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 10:7? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces a ellos les dice, lo que oyen y lo que ven, vayan y cuéntenle. Les está dando también señales. ¿Qué señales? Sanidad para los enfermos, las buenas nuevas, la vida a los muertos y a los pobres, que son los necesitados, se les anuncia en la noticia del Evangelio, que son las buenas nuevas. Lo mejor que ofrece Dios a la humanidad. Amén. Vayamos a Isaías, en el Antiguo Testamento, después de Salmos, Proverbios, a la derecha, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías 35, verso 4 y 5. Nelly, por favor. Digan a los de corazón temerosos, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Les está diciendo entonces, todas estas profecías están siendo cumplidas. ¿Con quién? Con Jesús, cuando Jesús inicia su ministerio terrenal. Y esto entonces es la confirmación que le van a presentar a Juan el Bautista cuando está en la cárcel, en respuesta a su pregunta. Amén. Amén. Ok, vayamos por un momento al Éxodo. Es el segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo 4. Y vemos aquí que Dios le está hablando a Moisés, le hace el llamado a Moisés, pero Moisés un poco que quiere evadir esa responsabilidad porque dice, no, Señor, yo no tengo elocuencia, yo tengo problema de tartamudez, yo no sirvo para hablar a nadie. Aquí lo está mandando ¿a dónde? Al faraón. Veamos qué nos dice Éxodo 4:29. René, por favor. A ver, dice, luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas. Ok. ¿Quiénes son los ancianos? ¿A quiénes se les llama ancianos? Aparte de que en el vocabulario común, anciano quiere decir un viejito o una viejita. Pero en la iglesia, ¿quiénes son los ancianos? Los líderes, autoridad. En la comunidad, ¿quiénes son los ancianos? También los gobernantes, los líderes. En una familia, ¿quiénes son los ancianos? Los más mayores de edad, pero que también tienen influencia sobre las generaciones más jóvenes. Aquí entonces, los ancianos de Israel significan los patriarcas o a los líderes del pueblo, efectivamente. Reunieron, dice, a todos los ancianos, o sea, a estos líderes judíos. ¿Qué nos dice el verso 30, Maki, por favor? Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. ¿Qué hizo entonces? Aarón habló porque Dios le había dicho a Moisés, por las excusas que daba de su lengua, de su vocabulario. Entonces, no te preocupes, tu hermano Aarón va a estar contigo, pero Dios le va a hablar a Moisés, y Moisés le va a decir a Aarón para que lo ejecute y lo hable. Entonces es un orden, ¿cierto? Una cadena. Aquí le está diciendo quién, Aarón, a los líderes, ¿qué hace? Le está hablando y les está demostrando. ¿Para qué? Para que ellos vean.
¿Qué nos dice el 31, Lucho? Con lo que el pueblo creyó, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Amén. Eso es fácil, ¿verdad? Porque les demostraron, Lo vieron. lo vieron, lo oyeron, ahora creyeron. ¿Cierto? Hoy en día es lo mismo. No. Hoy día es lo mismo, porque muchos dicen, tengo que ver para creer. Hoy día te dicen, yo ¿cómo voy a creer un Dios que no veo? ¿Cómo voy a creer que existe si no lo siento? No sé nada de Él, no pasa nada diferente en mi vida, que tal vez desgracia, muchos de ellos se quejan, mucha gente se queja de esto, ¿verdad? Moisés y su hermano Aarón entonces van ante la presencia del faraón para exigirles de parte de Dios que deje ir a su pueblo Israel. Faraón es el que gobierna en Egipto. Egipto es un pueblo con muchos dioses, es un pueblo pagano y cada dios tiene su nombre. Entonces veamos qué es lo que nos dice en Éxodo 5:2. Irene, por favor. Irene. No sé si ¿Quién seguía de Irene? Mili, creo. Sí. Ya. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Está diciendo, ¿quién es Él? Es un Dios que yo nunca he escuchado de Él, es un Dios que yo no conozco, ¿cierto? Entonces, ¿con qué autoridad va a venir alguien en el nombre de este Dios a decirme que haga algo? Yo, el faraón, que soy la máxima autoridad, el gobernante, el Dios Soy de un Dios. todo de Egipto, ¿cierto? Soy un Dios. ¿Eh? Pero aquí entonces hay una reacción negativa que no es solo por no conocer a Dios que responde negativamente. ¿Ustedes qué creen que hay detrás de todo esto? ¿Alguien? Con respecto a este tema en particular, Necesito vuestro. cuando la palabra nos dice que Dios mismo cerró su, Habla más fuerte por eso. que Dios mismo cerró su entendimiento para que él no crea. Dios endureció su corazón. Pero detrás de la razón principal que por qué alguien viene y te dice, Maki, ¿sabes qué? Tienes que dejar todo lo de tu casa hoy día y mañana tienes que salir de regreso al Perú. Vas a decir, ¿por qué? Ah, bueno. Y todo lo que dejo atrás, y mi carrera, y mis cosas, ¿cómo hago para venderlas, para no perderlas? Y empieza un montón de preguntas, un montón de cosas dentro de ti que de frente tú no dices el no le dices el por qué, sino ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer? Pero atrás hay otra razón. ¿Quién te ha dicho? ¿Ok? ¿Quién es? Entonces, aquí en el faraón también, el faraón está diciendo no, porque por un lado no conoce a este Dios, pero por otro lado, pensemos quiénes eran los israelitas. Se habían multiplicado muchísimo desde la época que ingresó Jacob con su familia, en la época de José, ¿verdad? Ellos eran ahora esclavos. ¿Por qué se habían hecho esclavos? Porque eran tan grande el número y tan fuertes la raza que los egipcios temían de ellos, que se levanten o que tomen posición sobre ellos. Entonces, más fácil era mantenerlos debajo de los pies como esclavos, haciéndolos trabajar en diferentes áreas como tales para dominarlos y evitar un riot, Que subleve. una sublevación, exactamente. Y lo otro era que si los deja ir, ¿qué va a pasar con la economía de Egipto? Si ellos eran los que movían y mantenían toda la base de la élite, sin ellos se iba para abajo. Entonces ya no iba a ser el país más poderoso o el gobierno más poderoso de la época. Así
Así que esa era la razón exacta. Y eso lo encontramos unos versos más abajo, donde nos explica el asunto. No es que lo esté haciendo de mi cabeza. Bueno, entonces las tareas en lo que trabajaban básicamente los israelitas o los hebreos eran construcción, los acueductos para riego, agricultura, joyería, artesanía, etc. Entonces, al darles la libertad, obviamente temían que la economía que estaba próspera iba a irse para abajo. Hoy en día, cuando nosotros le presentamos a Jesús al mundo, ellos te dicen no lo conocen. En verdad, no lo conocen. Los que no son creyentes, me refiero. Y no lo conocen, pero tampoco no les interesa conocerlo. ¿Por qué? Muchos de ellos no saben cómo opera el Espíritu Santo. No han visto prodigios, no han visto milagros, no han escuchado de milagros y se rehúsan. El primer motivo es porque temen, un temor de entrar a lo desconocido. Es de todos, creyentes o no creyentes. Muchas veces cuando vienen cambios, saben que van a venir cambios, siempre hay un temor, pero yo no conozco este terreno. Y es un cierto rechazo, ¿verdad? Y lo otro es que no quieren dejar atrás cosas. Piensan de que van a haber unos cambios que los van a obligar a dejar sus diversiones, a dejar ciertas cosas que a la mente de ellos no van a vivir contentos o van a tener esa llenura que están viviendo hoy en día. Modo de vida. El modo de vida, exactamente, va a tener que cambiar, pero sabemos que no es por nosotros, es por el querer y el mover del Espíritu Santo que nos cambia, ¿verdad? Hay transformación. Amén. Entonces aquí vemos en la comparación que el faraón no quería perder a sus cautivos porque sería caos para su economía. Hoy día la gente no quiere dejar atrás sus cosas por el temor a estos cambios que ven como un caos. Éxodos 5:3. Aquí le toca leer. Irene, ¿regresaste? No está. Ok. Nelly, por favor. Éxodo 5:3. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, dejamos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si Amén. no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. Amén. El Dios de los hebreos. En el verso 2 nos dice Jehová. Y en el verso 1 nos dice Jehová, Dios de Israel. En mi versión dice nos ha encontrado. Nelly, ¿tú qué fue lo que leíste? Nos ha... ¿qué? Visitado. Visitado. Ok, gracias. La cosa que fue un encuentro, fue una visita. En Juan 6:44, para no demorar, vamos a ver, sabemos de que es el Padre que trae a todos al Hijo. ¿Alguien lo tiene? Juan 6:44. René. A ver, dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Amén. El Padre es el que trae a la persona al Hijo para darle vida. Amén. Ok. Aquí estamos viendo en el verso 3, regresamos al Éxodo, el verso 3 del capítulo 5, en donde dice, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, el Dios de Israel, nos ha visitado o nos ha encontrado. ¿Qué quiere decir? Que ha habido ya ese llamado, ese encuentro, esa diferencia, que de aquí para adelante, cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya no eres el mismo, ¿cierto? Ya de aquí para adelante hay un cambio. Entonces, de allí nos está diciendo que ya tuvieron un llamado o un encuentro. Y
¿Qué más? Y que de aquí les está diciendo que los deje ir por 3 días. ¿Amén? ¿Por qué por 3 días? ¿Para hacer qué? Primero, para hacer sacrificios. ¿Qué quiere decir entonces? Para dedicarse a Dios. Primero un encuentro y después un sacrificio. ¿Qué nos dice en el Nuevo Testamento? Que Dios quiere ya no sacrificios de animales, sino sacrificios de alabanza. Entonces, piensa, en la época del Éxodo, esta gente, Dios le está diciendo que Faraón les deje ir y por 3 días van a ir al desierto, alejándose de la esclavitud, alejándose del cautiverio, alejándose de los dioses paganos y de toda actividad que tienen distracción, para dedicarse a Él, solamente a sus sacrificios, solamente a Él por ese encuentro. Hoy en día tenemos que el número 3 primero es, sabemos, es un número divino, ¿cierto? Y si hay 3 días estuvo Jesús, ¿en dónde? En el centro de la tierra. Vayamos por un momento a Mateo para leer esa parte. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 12. 12:38 al 40. Maki, por favor. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Amén. Entonces primero vemos que los judíos están pidiendo ¿qué? Señales. Como siempre, ellos quieren las señales de los prodigios, los milagros. Muéstrame para yo ver y creer. ¿Ok? Lo mismo con Juan el Bautista, lo mismo con el pueblo de Israel, lo mismo con los fariseos. ¿Amén? Entonces están pidiendo señales. Pero la respuesta aquí en Mateo, que nos dice, Jesús es el que da esta respuesta, en donde dice, ya les he dado las señales suficientes desde la época del Éxodo y antes. Ya les he dado, por ejemplo, el caso de Jonás, que estuvo 3 días dentro del pez grande, del vientre. ¿Cuál es el vientre? El vientre es la parte central de todo organismo, aún del pez. Estuvo 3 días en el centro del pez. Jesús estuvo 3 días de cuando muere en la cruz, 3 días en el centro de la tierra. Les he dado las señales de 3 días. El Éxodo le está diciendo a los israelitas que salgan por 3 días, porque necesita ese número divino para cortar las ataduras, para cortar la esclavitud, para separarse y poder recibir la libertad que ofrece Dios. Ahora con nosotros es a través de la cruz. En esta época era por los sacrificios. ¿Amén? Entonces desde aquella época vemos que Dios ya nos está dando un diseño, un bosquejo de lo que iba a venir, cómo iba a ser la redención. Entonces a Israel les pedía estar separados por 3 días de la cautividad de Egipto para estar completamente dedicados a Dios, iniciar un cambio. Hoy en día nuestra salvación viene a través de la cruz, que Jesús bajó al corazón de la tierra y nuestra fe está basada en su resurrección, en su muerte, porque ese es el Evangelio realmente, para liberarnos de la esclavitud del pecado.
Ahora, Faraón no iba a perder fácilmente a sus cautivos. Ya vimos el porqué. ¿Qué pasa hoy en día? Satanás va a hacer todo lo posible para no perder tampoco a uno de sus cautivos del mundo, ¿cierto? Porque cuando van a venir a los pies de Jesús es cuando empieza a ponerse la cosa más difícil para ellos. Todo se le complica y empiezan a ver, no, es peor si yo entro a seguir a Jesús que cuando estaba fuera de él, lejos de él, ¿cierto? Les voy a contar el caso de una araña, porque esto es muy cierto. Una araña, sabemos que cuando teje su tela, generalmente es o hexagonal o octogonal, ¿verdad? Bueno, veamos. Y... no, esta no, pero bueno, yo no me acuerdo ya cómo es, pero la cosa que van de las esquinas sobre todo. ¿Ok? La araña se pone, teje su tela y se pone en un lado, en una esquinita, esperando que aparezca una presa. Viene un insecto, ¡puing! ¿Cierto? Entonces se queda atrapado, apenas está tocando, enredándose en eso, tratando de salir, viene la arañita y ¿qué hace? El insecto está acá y lo envuelve, lo envuelve, lo envuelve, lo envuelve, lo envuelve. Crea, comienza a tejer, por eso cuando tejen rápido se está tejiendo como arañita. Ok, y crea más de su tela para envolverlo. Y muchas veces esa envoltura es gruesa y si tiene más tiempo sigue y sigue envolviéndolo para sofocarlo. Ok. ¿Qué pasa con el insecto? A esta altura el insecto entonces está atrapado. Está confundido porque todo es tan rápido que no ha tenido ni tiempo de ver en dónde está. Pero está inmóvil. Solamente a merced de la araña y a punto de perder la vida. ¿Cierto? ¿Cómo va a salvar su vida este insecto? ¿Por sí mismo? No puede, porque ya está tieso, ya está inmóvil, está totalmente envuelto. Solamente alguien de afuera que pueda venir y ser capaz de cortarlo, esa tela y liberarlo completamente. Entonces allí es cuando el insecto nuevamente va a poder volar. Volar libre. ¿En qué se parece esto con la vida en el mundo, no conociendo a Dios? En cada caso humano, cuando una criatura nace del vientre de la madre, nace espiritualmente muerto. Amén. Amén. Y a como nos movemos en el mundo, Satanás empieza a tejer su tela. La criatura va creciendo, todavía es inocente, pero Satanás ya está tejiendo la tela cerca a esa persona, cerca a esa criatura. Cuando llega al uso de razón, ya está completamente envuelto, ya está en el mundo. Si es que no tiene ese encuentro con Dios, no va a poder liberarse por sí mismo. Nadie puede cortar esas ataduras, solamente el poder de Dios. Amén. Como creyentes, tenemos que pensar, ¿estamos realmente libres o todavía estamos atrapados en la tela de araña? Tal vez no envueltos, pero podemos estar todavía atrapados. Atrapados. Sí, señor.
Vayamos a la segunda de Corintios en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, Hechos, Romanos y Corintios. Segunda de Corintios 5:14. ¿A quién le toca leer, Lucho? Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. 5:14 al 18. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. 5:14. 14 y 15 lee. 5, 14 y 15. Yo decía, ¿dónde estás leyendo? Otra versión, pero no era. 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos obliga, Ahora sí. porque estamos convencidos de que uno murió por todos, Ahora sí. y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Amén. Ok. Entonces nos está diciendo primero, todos, por todos ha muerto Cristo. ¿Y quiénes son todos? Los judíos, los gentiles, los árabes, los impíos, los ateos, etcétera, etcétera, todos. Murió uno solo. ¿Quién fue ese uno? Cristo, ¿verdad? Ok, Cristo muere por todos. Este es el Evangelio, porque enfoca la muerte, la sepultura y la resurrección. Ese es el Evangelio. Y esas son las buenas nuevas que tenemos que, por las que vivimos, a donde depositamos nuestra fe, y es a lo que tenemos que dar a conocer. El verso 16. Irene, por favor. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo, de esta manera ya no lo conocemos así. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está un poquito enredado, pero vamos a aclararlo. De manera que de aquí para adelante, de aquí, ¿desde qué momento? Del momento que estamos del Evangelio, efectivamente, de la cruz, del Evangelio. De aquí, de este momento, cuando depositamos nuestra fe en el Evangelio, ya vimos el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cuando depositamos nuestra fe en el Evangelio, entonces de aquí para adelante, ¿dónde está? 16. Ya no conocemos a nadie más según la carne, ni Cristo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere según la carne? O sea, un humano, ¿cierto? Cristo, como humano, empezó y Dios tuvo su ministerio terrenal. Amén. Hay muchas iglesias hoy en día que siguen presentando a Cristo bajo su ministerio terrenal, sin presentarles la cruz para salvación. El ministerio terrenal de Cristo no nos ofrece salvación. Es la cruz, el sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Lo único que nos ofrece salvación. Entonces dice, ya no conocemos, ya no podemos enfocarnos en ningún humano, tampoco Jesús como humano. Y aún si a Cristo conocimos como humano por el ministerio terrenal, ahora ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos como resucitado. Amén. Amén. Ahora estuvo claro, ¿verdad? Amén. Okay. Amén. Entonces, en el verso 17, ¿a quién le toca leer? Mili, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora, desde ese momento que ya nuestro enfoque es en el Cristo resucitado, ya no en el humano, somos ¿qué? Una nueva creación. Criatura.
sí, unas nuevas criaturas, una nueva creación en Cristo. Verso 18, Nelly, por favor. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Amén. Está hablando de reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? Volver a unir. Unir algo que se ha separado, ¿verdad? Entonces, como una amistad que se ha separado, se acercan nuevamente. Acá nos dice que Dios nos ha reconciliado con Él mismo, consigo mismo. Por Cristo, a través de Cristo. Cuando Dios nos ofrece la salvación, también nos da un ministerio. Y este ministerio es el de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que presentar nuevamente a la humanidad que venga la salvación para reconciliarse, para acercarse a Dios. Entonces, cada vez que tengamos oportunidad de hablarle a aquellos que están envueltos como en este insecto, tenemos que presentar este evangelio para que ellos entiendan que solo Jesús es el único que puede cortar esta tela y liberarlos. Es el único con su poder, con el poder del Espíritu Santo, que va a cortar las ataduras. ¿Qué nos dice el verso 19? René, por favor. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Amén. Esto es entonces Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad ha estado trabajando juntos para que nosotros podamos llegar a esa reconciliación. ¿Qué número acabas de leer? 19, ¿verdad? Ok, 20, ¿a quién le toca? Maki. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Ahora, cuando Dios ha trabajado para traernos a esa reconciliación, acercarnos al Padre, porque estábamos enemistados por el pecado, ¿cierto? Ahora, en este mundo que estamos nosotros, porque estamos viviendo en esta tierra, con los pies puestos todavía aquí, Él nos hace embajadores. No solamente como nos da el ministerio de reconciliación, sino que también nos hace embajadores. ¿Qué es un embajador? ¿Alguien? Representante Es un representante de quién? de un país. De otro país. ¿Y qué leyes gobiernan en esa embajada? Las del país de origen. Efectivamente. Así, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en China o en Rusia, las leyes de Estados Unidos son las que van a gobernar ese pedazo del edificio y donde funciona esa embajada, ¿verdad? No las leyes del otro país. Okay. Entonces, nosotros somos ahora embajadores ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Ya. ¿Y Cristo dónde vive? Y nosotros, Está resucitado, el Espíritu vive en nosotros, pero nos dice que Pablo nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, nuestra ciudadanía quiere decir nuestro hogar, nuestra patria, nuestra vivienda está en los cielos, pero nosotros estamos viviendo aquí como embajadores. ¿Qué quiere decir? Como embajador tienes que tener una representación legal, tienes que actuar y tomar decisiones que te da el país de donde representas. No vas a hacer las cosas por tu cuenta,
Tienen que ser de acuerdo a las leyes y de acuerdo a lo que está establecido en ese otro lugar. La casa de Benedicto. Amén. En este caso en los cielos, el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos? Sí. Sí. Tenemos una responsabilidad porque somos representantes de Dios, somos embajadores de Él, y a donde vayamos, la gente tiene que ver que somos representantes de Él. Tiene que reconocer en nosotros esa representación. Amén. Estamos en la tierra viviendo bajo las leyes de Él. Así es, así es. Estamos aquí viviendo bajo las leyes de los cielos. Y yo misma me tengo que corregir porque por costumbre decimos a veces el cielo. El cielo no es singular, el cielo es plural. La Biblia nos habla de 3 cielos y en el hebreo siempre ha hablado desde un principio de plural, los cielos, igual que las aguas. Nunca es singular. ¿Ok? Amén. Amén. ¿En dónde estamos? Ya me emocioné y yo me perdí. Corintios 6:11. Ajá. 2 Corintios 19:20. Ok, hemos terminado el 20, entonces que somos representantes. Ahora, nosotros también somos gente separada para Dios, igual que el pueblo de Israel, separados porque nos ha alejado del cautiverio, nos ha dado libertad y estamos ahora sirviéndole a Él. Y como separados para Él tenemos que representarlo bien. ¿Okay? Ahora, ¿qué ha pasado con el cristianismo hoy en día? La mayoría que se dicen ser cristianos no tienen diferencia con el no creyente. Se confunden con la gente del mundo. Pero el ser gente de Dios y llevando al Espíritu Santo dentro equivale a que tenemos que tener los frutos del Espíritu. Y uno de los mayores frutos que debemos demostrar es el gozo. Y es lo que menos demostramos. Muchas veces estamos tristes, con la depresión o con la cara larga, molestos. Recuerda, tenemos el gozo del Espíritu. Así que todo el mundo a sonreír. Tenemos el gozo del Señor, acuérdense, amén. Vayamos a la izquierda al primer libro de Corintios, capítulo 6, verso 9 y 10. ¿A quién le toca leer? 11. 6:11. Corintios. Ok, sí, perdón, 6:11. Pero antes de leer eso, entonces, vamos a ver, espérate, déjame ver. Cierto. En el 9 y en el 10, eso era la referencia que tenía. En el capítulo 6, versos 9 y 10, nos da una lista de cosas normales que vemos en el mundo, ¿cierto? Pero sabemos que, y lo que nos dice aquí, es que esta gente que practica de esta lista, no van a entrar al reino. Pero a diario vemos estas cosas, y si la analizamos, también encontramos que algo de eso hemos hecho nosotros. ¿Cierto? ¿Amén? Ok, veamos el verso 11. Aquí me toca leer porque ya me perdí, no sé dónde estoy. A ver, yo leo. Ok. El 11, ¿no? Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, mira, de toda esta lista, como dice el verso 11, en algún momento hemos sido también, hemos participado y hemos estado allí en la cola de los que no íbamos a entrar al reino, ¿cierto? Okay. Pero ahora ya hemos sido primero ¿qué? Lavados, pero lavados no con agua, sino con la sangre del Cordero. Amén. Hemos sido santificados. ¿Qué quiere decir santificados? Separados, apartados para Dios. ¿Y qué más? Justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Hechos rectos ante Dios. Amén.
Vayamos al Evangelio de Juan, seguimos a la izquierda, unos cuantos libros más. Juan 13. Versos 5 y 6. Entonces, demos la vuelta otra vez. Mili, por favor. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Verdad? 5 y 6. Oh, sí, que sí. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ok, es Jesús que está con sus discípulos y agarra una toalla y les va a lavar los pies. Porque lo hace para demostrarle que Él ha venido como siervo a servirles. Para demostrarle que no importa lo que tú hagas, porque nos dice en el Nuevo Testamento, todo lo que hagamos debemos de dedicarlo a Dios. Todo lo que hagamos debemos presentarlo a Dios y va a ser para su honra y gloria. Entonces no importa lo que se haga, cualquier oficio, siempre en honor a Dios. Y aquí le está demostrando eso. Y Jesús le está lavando los pies a los discípulos. Pero Pedro, para variar, Pedro siempre salta y siempre habla. ¿Qué le dice? Le dice, Señor, no, ¿cómo me vas a lavar tú? ¿Cierto? Ok, ¿qué nos dice el verso 7 y 8? Nelly, por favor. Nelly. Jesús contestó, ahora no entiende lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Amén. Entonces, Pedro no quería participar de eso porque decía, ¿cómo tú, mi Señor, tú, Dios hecho hombre, tú, mi líder, el Dios poderoso por los milagros que has mostrado, etcétera, vas a lavarme a mí, que yo soy un pecador, un don nadie, un hablador, etcétera? ¿Cómo me vas a lavar? Pero entonces, si no participas con el resto, si no aceptas con el resto a entrar en el grupo, no puedes entonces recibir de mí. No puedo entrar yo en tu vida. ¿Por qué a Pedro, sea como sea en su manera de ser como humano, le está presentando que tiene que ser uno más del grupo? Quiero escuchar de ustedes. ¿Qué creen? ¿Por qué Pedro tiene que participar en el grupo como uno más, no como alguien diferente? ¿Por qué hoy en día tenemos que entrar al grupo que se llama el cuerpo de Cristo como uno más, no como alguien especial, alguien diferente? Porque número uno, tenemos que hacer las cosas como Dios las ha preparado, como Dios las ha planeado, como Dios las quiere. Segundo, tenemos que ser uno más del grupo, porque el único que es diferente es Cristo Jesús. Él es la cabeza, la gloria y la honra es siempre para Él. Amén. Nosotros somos parte de Él. Amén, exactamente. Entonces, mira Pedro, tú puedes hacer lo que tú hayas hecho. Tú puedes sentirte diferente, pero tú eres igual que el resto. No hay nadie más, nadie menos. Ni más pecador, ni menos pecador. Ni más laberintoso, ni menos laberintoso, y etcétera. Entonces, entra junto con el grupo si quieres recibir de mí en tu vida. Eso es lo que nos dice Jesús hoy en día también. Amén. ¿Qué nos dice el verso 9? René, por favor. René. Lo habló, sí. están en Juan 13, ¿no? Sí, 13:9. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ok. ¿Cuál es la reacción de Pedro, Simón Pedro? ¡Yay!
no me voy a quedar afuera. Lávame, báñame, Señor. Completo, acá tienes todo, hasta mis piojitos, ¿verdad? Todo, lávame, báñame. Mi cabeza, mis pies, mis manos, mi cuerpo, mi ropa, todo, con ropa o sin ropa. Lávame, báñame, ¿ok? Si quiero participar. Recién está entendiendo. ¿Y qué nos dice el verso 10? Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Amén. Bueno, ¿a qué se refería este lavado primero? Dice, el que está lavado, si ha sido lavado ya por la sangre de Cristo, está hablando en espíritu. Hay dos lavados, y el cuerpo físico, el lavado físico. ¿Por qué el cuerpo físico? En esa época, acuérdense, caminaban con sandalias, y las pistas y los caminos eran todos terrosos. Siempre por eso era costumbre poner una tinaja de agua para las visitas que llegaban. Antes de entrar a la casa o apenas estaban entrando, les lavaban los pies. Era costumbre. Aquí le está diciendo, el que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies, porque el que está lavado se refiere al lavado espiritual que Jesús en la cruz ofrece. Aquí es Jesús hablando, todavía no ha ido a la cruz, todavía no puede referirse a eso porque esta gente, los discípulos, no entendieron. Así que se refiere a lo que ha de venir. Pero básicamente el que está lavado se refiere al que está salvo. Amén. Porque el que está salvo sabemos que es lo que nos salva. El sacrificio, la sangre de Cristo nos lava, el sacrificio de Jesús es el que nos da la salvación. Y entonces todos vamos a estar limpios si es que venimos a la cruz confiando en eso. Y como termina el verso, dice, y todos menos uno. Sabemos cuál era el que no estaba lavado, no iba a estar lavado, y el que no fue limpio tampoco, Judas, el que lo traicionó. Amén. Ahí terminamos hoy día. Preguntas, comentarios, algo.